al champazo. O sea, las iglesias se pueden formar porque viene gente, las vamos conociendo, ya sabemos cuál es la mancha que hay, así nada más. ¿Vemos eso en las escrituras? Hay que preguntarnos, ¿quiénes eran los nuevos convertidos, por ejemplo, de Hechos capítulo 4? ¿Quiénes eran? ¿Cómo lograron contabilizarlos? ¿Cómo lo sabían? Un día, recuerda que en ese tiempo se reunían en casas, no así un local abierto y público. Venía yo y me metía, hola, ¿y tú quién eres? Ah, soy uno de los convertidos de Pedro. ¿Así nomás? ¿No acaso ellos tenían un censo para saber cuál era? Incluso tenían una marquita, ¿no? Que hacían un pez así y el otro lo completaban. Porque si no era un intruso que venía a exponerlos, pues. Podía ser alguien del Imperio Romano. Podía ser un judío traidor que se vendió al Sanedrín. Entonces, ¿cómo identificar a los miembros de las iglesias? Pues teniendo una lista formal de miembros. ¿Amén? ¿No? ¿Cómo supieron que eran 5.000 los convertidos en este mismo capítulo? ¿Los contaron? Los contaron. Eso es lo que hicieron, los contaron. Por ejemplo, ¿por qué? Porque los mismos discípulos decían, el Señor nos ha mandado a ser discípulos, ¿no? A las naciones. No solamente repite la oración, salvo. O incluso una buena predicación como la de Pedro, arrepiéntanse y sí se salvaron, y a dejarlos ahí. No, hay que discipularlos. Y para discipularlos necesitamos saber quiénes son. Y cuando ellos ya sean parte de la iglesia, necesitamos tener una lista formal de los miembros de esta iglesia. Si me vas entendiendo, ¿no? Necesitamos una lista formal de los miembros visibles y activos de la iglesia. Porque habría que preguntarnos también, si las iglesias fueran, como dicen algunos hermanos, yo tengo mi relación propia con Dios, no necesito esto, cuando quiero voy a una iglesia, después me voy a otra iglesia, después me voy a otra iglesia, y andan así como, la palabra que me decía mi abuelita, ya creo que ustedes no la van a entender, como saltaperico, me decía, nunca entendí qué es eso, perico que salta, algo así. Pero la cosa es que saltando, ¿cómo hubieran escogido varones de evidente testimonio para poder escoger a los diáconos, los primeros apóstoles? ¿No recuerdan que la iglesia empieza con apóstoles funcionando como ancianos, ¿no? Apóstoles, luego ya ordenan diáconos, va pasando el tiempo, sigue leyendo todo el Nuevo Testamento y ya comienzan a desaparecer los apóstoles, ¿no? Y a los apóstoles solo los ves viajando ya, y luego comienzas a escuchar ancianos, luego sigues leyendo ancianos y ya no hay más apóstoles. O sea, ahí están, pero están viajando. Incluso, por ejemplo, cuando Pablo habla en la iglesia de Jerusalén, se sujeta a su pastor. Él no dice, bueno, Santiago, lo siento, yo tengo más poder eclesiástico que tú. Los apóstoles son misioneros, acuérdate, ¿eh? Misioneros, apóstolos, enviados, mensajeros. Entonces él se sujetó al pastor Santiago, ¿no? ¿Quién era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén? Santiago, con quien seguro tuvo un debate antes, pero es el pastor, y él se sujetó. Así que si quieres ser un apóstol, vas a tener que sujetarte a tu pastor. No como ahora que se quieren llamar apóstoles para tener un cargo superior. Eso es antibíblico. Y los mismos apóstoles, siendo humildes, ¿no? Siendo las cabezas de la iglesia, se sujetaban. Por eso pusieron ancianos para que sean los que dirijan la iglesia. Bien, estos ancianos, ¿a quiénes disciplinaban si no sabían el nombre de las personas? Si solamente había gente, o sea, multitudes, así como hay un movimiento que conocí que solamente evangelizan, te bautizan, incluso, me parece muy bueno lo que hacen. Es un movimiento que nació con un tipo de Dinamarca. Evangelizan zonas de Noruega, Dinamarca, países nórdicos donde casi son todos ateos y me da gusto, pero son un caos. La gente se convierte así en manchotas, cuando nunca más los vuelvo a ver porque me voy a otra ciudad, nos vemos. Y ni siquiera los deja en iglesias, habla mal de las iglesias, habla mal del liderazgo de las iglesias. ¿Te das cuenta? Todo eso es caos y eso no es lo que le agrada al Señor. Lo único que conllevamos con eso es a no tener iglesia. ¿Quién va a discipular a esa gente? ¿No? ¿Cómo sabemos que está siendo discipulada si no hay una membresía formal y una lista de creyentes formales comprometidos con su iglesia local? Si ni siquiera han formado una iglesia local con todo ese grupo de personas salvas. No vamos a dudar de su salvación, pero este hombre está cayendo en un gran problema, ¿no?
¿A quién le escribe Cristo en Apocalipsis capítulo 2 y 3? Las iglesias de Asia Menor. Las iglesias de Asia Menor no es que escribo a las iglesias de forma general, o sea, que todos los cristianos que por ahí llegue la copia de la carta lo lean. No, le escribe al ángel de la iglesia de Sardis, al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Sabes qué es el ángel? No es un ángel que está parado encima así flotando, encima de cada uno de los locales de la iglesia, sino le habla al pastor o a uno de los ancianos, porque ángel ahí significaba un predicador, un mensajero. No está hablando de un angelito, hay que entender eso. Entonces, cuando le escribe el apóstol a estas iglesias, le habla a un pastor, y así identificamos que había una iglesia formal. O sea, había un pastor y había una lista de miembros oficial, que fue la que el pastor, seguro en su catacumba, en su casa, donde Dios le permitía, dijera: hermanos, mira, el hermano Juan nos ha leído, y comienza a leerles, ¿no? Incluso vemos en Tercera de Juan que seguro una de estas cartas de Juan le llegó a una iglesia donde había un pastor picón, envidioso, que seguro tenía buena doctrina, porque no dice que tenga buena doctrina, que se llama Diótrefes. No sé si han leído Tercera de Juan. Y Diótrefes no quería escuchar nada de Juan y les prohibió a los de su iglesia que se junten con Juan. ¿A quiénes les prohibió Diótrefes? A la multitud que se encontraba por los campos, así que ni sabía cómo se llamaban. No, a su iglesia local que tenía nombres particulares, personas particulares identificadas y visibles. ¿Amén? Entonces la membresía es importante, hermanos. Tenemos que crecer. Vamos a leer Efesios capítulo 4, ¿me acompañan? Efesios capítulo 4, verso 15. Dice: si no hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, de tus músculos, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El Señor nos manda a ser un cuerpo con miembros, ¿no? A ver, dime una cosa. ¿Tu oreja es un asistente de tu cuerpo? ¿Asiste nomás? No. ¿Tus pulgares, tus dedos, meñique, son asistentes? ¿Tu corazón es asistente? Si se va, te mueres, ¿no? Ese miembro no puede faltar o te mueres. ¿Tus pies son asistentes? ¿Tu estómago es simpatizante de la iglesia? Es un miembro de tu cuerpo, ¿no? Hay algunos miembros rebeldes, ¿sí? ¿No? Sí o no, los varones sabemos. Y el más apóstata de todos se llama cabello. Se va, ¿no? Y ese es un miembro que se va. Pero no lo necesitamos aquí. Entregamos a Satanás al pelo. Pero generalmente todo tu cuerpo es, Dios lo ha dado por algo. Y no es un asistente. Por eso acá, en la analogía del cuerpo, es importante cada uno de nosotros que sea un miembro, no un asistente. Que te comprometas a servir, que te comprometas a ser parte de las responsabilidades del cuerpo. Porque tu mano tiene una responsabilidad, tu páncreas, tu corazón, tu estómago, ¿no? Todo lo que tienes tiene una responsabilidad en el cuerpo. Y si alguna de esas cosas falla, hasta podemos morir. Y una iglesia con miembros que no son responsables puede morir. Dios lo puede permitir, ¿sabías? Dios puede quitarle su candelabro. Hay un pastor que se llama Darren Patrick, que lamentablemente murió en un accidente. Hace unos años hizo un video, cuando estaba bien, donde muestra que la iglesia se puede convertir en un museo. Y muestra una capilla y fotos, así ponen cantidad, un montón de fotos de generaciones de cristianos, de miembros activos de esa iglesia. Una iglesia bautista, una capilla bautista. Y ahora es un museo. Porque de un tiempo a esta parte los hijos, los nietos comenzaron a abandonar todo eso. Los hombres perdieron su liderazgo. Las mujeres se fueron tras las corrientes de este mundo. Sus hijos no les importó la iglesia. O sea, varias generaciones lo tenían el evangelio como supremo. Pero luego una se le ocurre solo asumirlo. Y la tercera lo abandonó. Se fue. Porque no asumieron realmente la idea de ser miembros importantes del cuerpo.
La membresía no es un tema actual, hermanos. Es un tema que ha venido con nosotros los protestantes evangélicos siempre desde que empezamos. Que rescatamos las doctrinas, ¿no?, primarias de los primeros siglos de iglesia. Te voy a leer el capítulo 26 de la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión del siglo XVII. Amén. Algunos ya la conocen. Acerca de lo que se llama la comunión de los santos. Dice así: todos los santos están unidos a Jesucristo, punto uno, ¿no?, en su cabeza, por su espíritu y por la fe. Tienen en comunión con Él en sus gracias, sufrimientos, muerte, resurrección y gloria. Y están unidos unos a otros en el amor y tienen comunión en sus mutuos dones. Ese cuerpo se mueve, es orgánico. Y gracias, dones y gracias, ¿no? O sea, las bendiciones que Dios nos da. Y miren lo que dice. Esto es algo que le duele incluso a muchas iglesias, que incluso han cometido el error de ponerse con mucho orgullo, yo creo que es un orgullo de pordiosero, a confesionales. ¿Sabes qué significa una iglesia ponerse a confesional? Es la muerte de la iglesia. Si tú no tienes una confesión de fe, viene un lobo y predica cualquier tontería, y como no hay un estándar, o viene un pastor de sana doctrina, pero él se apodera de la verdad. ¿Por qué? Porque el que dictamina la doctrina en esa iglesia no va a ser la confesión, sino el líder de turno, ¿no? Como con la política, ¿no? Nos toma un presidente y él es el que determina lo que le da la gana, el político de turno, como se le llama, ¿no? Bueno, acá dice que en sus mutuos dones tienen comunión y están obligados. ¡Uy, qué miedo! No, esa confesión es arcaica, en el siglo XVI. No, no es arcaica, hermanos. Está diciendo lo que el cristianismo histórico ha creído durante más de 2000 años y hasta ahora debemos creer. Están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados. Tú tienes que evidenciar tu membresía formal, visible, acá y afuera. Testimonio de los santos en las afueras. Ahora, ¿a qué conduce todo eso? Dice, y que conduce a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el hombre exterior, ¿ves? Tanto en las cosas que vas a vivir en la carne, como en lo que estás viviendo en tu vida espiritual. Amén. Entonces, como vemos aquí, es un mandato ser miembro. Hay otra confesión, te voy a leer. Otra confesión. Esta es la Confesión Bautista de Londres, de 1689. Otra confesión del siglo XVII. Dice así, sobre la membresía: es el ejercicio de este poder que le ha confiado el Señor Jesús a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que han sido dados por su Padre, para que en adelante de Él, en todos los caminos de la obediencia que les prescribe la palabra, a los así llamados. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros, ¿no? ¿No tienen confianza? Díganlo, nosotros. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros. Tú eres llamado. Ahora, escúchame, llamado. Les ordena, mira, ¿cómo eran los evangélicos de ese tiempo, no? A nosotros nos da miedo estas palabritas. Mujeres que les da miedo la palabra sujeción. Y varones que les da miedo que les digan, Dios te mando, yo te mando. Y, ay, Diosito, no digas eso. Lo parecen hombres, ¿no? Sorry, pero es así. Les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua. Ay, nos están obligando a ir a la iglesia, dicen. ¿Te das cuenta cómo hemos cambiado, no? Hemos cambiado bastante. Nos hemos vuelto débiles. Hemos nacido ya en una cultura que nos quiere hacer débiles y manipulables. ¿Para quién? Para los anticristos. Pero aquí nos dice, a los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, ¿para qué? Para su edificación mutua y debida observancia del culto público que requiere de ellos el Señor. Confesión Bautista de Fe, 1689, capítulo 26. Entonces la obligación de ser miembro está ahí. Tanto Westminster como Bautista 1689 es solo un ejemplo de lo que creían los cristianos hace 4 siglos. Y que nosotros nos hemos vuelto unos débiles, unos teletubbies,
especialmente los hombres. ¿No? Mi amor, ¿quieres ir a la iglesia? Ya, pero no te enojes, vamos. ¿Te parece que eso es liderar tu casa? O tu mujer no tener el corazón, de repente tu esposo no quiere ir y decirle, esposo, tú eras cristiano, se supone, mira lo que dicen las escrituras. No deberías hacer, pero si el hombre no toma la iniciativa, lo siento, la dama lo va a hacer. Y es una vergüenza para ti, pero la mujer le puede decir, mira lo que dice la Biblia. Yo no quiero la muerte de mi esposo. Vamos, ¿no? No, es que los niños le dicen, mamá, vamos a ir a la económica, tu papá está sin ganas, mejor me quedo, voy a hacer al mercado. O sea, o tú mismo, eres un soltero, no tengo ganas de hoy día. Tú no sé, creo que no sabes lo que haces, ¿no? Si no eres cristiano, yo te entiendo, pues no, la naturaleza es que tú no quieras venir. Pero si te haces llamar cristiano nacido de nuevo, y Dios habiendo establecido esto, y siendo el monarca de la iglesia, y siendo Él el rey del universo, no sabes lo que estás haciendo cuando te pones en ese plan. Jesucristo nos manda urgentemente a la obediencia. Cristo es la cabeza, y nosotros somos su cuerpo espiritual. No sé si has leído Apocalipsis capítulo 7, verso 9, y en capítulo 5, verso 9, apúntalo. Ahí tú ves a la iglesia. Ese es un tipo de lo que va a pasar, de lo que siempre pasa todos los domingos, y lo que va a pasar el día final. Los santos con vestiduras blancas están cantando y le dicen, gloria a ti porque nos has redimido con tu sangre de todo pueblo, lengua y nación. O sea, de todos los tipos de personas. Y así es cada domingo en cada iglesia local trinitaria donde se predique de Cristo, no importa la denominación. Cristo está presente a través del Espíritu Santo y nosotros le estamos alabando. Por eso cuando hablamos yo le digo Sursum Corda, ¿no? Eso aprendí en nuestro web. Luego me comencé a documentar y vi que era muy bonito saber que estamos adorando todos espiritualmente de verdad, no solo cantando canciones. Pero muchos cristianos quieren estar ese día final, junto con los santos lavados, con sus vestiduras blancas lavadas con la sangre del Cordero, pero no están ahorita cuando Cristo viene a su iglesia, no están. ¿Dónde están? Ahora que Cristo está acá, que desciende a través de su Espíritu y está en medio de nosotros, porque donde dos o más están reunidos, ahí está Él, no están. O sea, cara de palo, quieres estar el día final, cara de adamantium, quieres estar ahí. Pero el día, todos los domingos, cuando el Señor está acá, tú no estás. Porque te duele el dedo, porque no tengo ganas. Por eso yo digo que no saben lo que hacen, ¿verdad? Y digo que no saben lo que hacen porque creo que si le preguntáramos seriamente a estos hermanos, no dirían, aborrezco a Cristo, no quiero ir. No es así. Pero en su ignorancia están pecando contra el Señor. Y tienen que arrepentirse por tomar al menos el día santo del Señor. Hay posiciones extremas, sí, lo sé, de este tipo. Hoy no lo vamos a hablar hoy día. Sí, estaba hablando con los líderes, pero esto que te estoy diciendo no es lo extremo, es lo normal. Como siempre les digo, ¿no? Dios sabe cuando tú no puedes, pero Dios sabe cuando tú no quieres, ¿no? De repente tienes trabajo, vivimos en un mundo que no respeta el día del Señor, ¿no? Estás atrapado en eso. Bueno, Dios entiende, pero hay días que tú puedes y vienes con excusas. Entonces, los cristianos de antaño la tenían clara, ¿no? La tenían más clara que muchos de nosotros. Dice, a los cristianos de antaño, o sea, las confesiones dicen a los llamados, les ordena andar juntos. Pero a ti se te hace una carga ir a la iglesia. A ti se te hace un problema ir a la iglesia. Vienes de mala gana, o no vienes. No sabes lo que haces. Entonces es un mandato ser miembro, es una obligación. No te mientas de que sirves a Dios o que eres de que Cristo cuando los domingos no estás ahí. Muchos hermanos dicen, yo tengo una relación personal con Dios. Hasta se enojan todavía, se enojan. Legalista dicen cuando dices estas cosas. Deberían agradecer que los hermanos antiguos eran más estrictos, nosotros no lo somos, ¿no? Mira, en el siglo XVII y XVIII había algunos lugares extremistas donde, como era una comunidad evangélica, si tú llegabas tarde,
o no congregabas, el ayuntamiento, o sea, la municipalidad te ponía una multa, porque todos eran cristianos, ¿no? La municipalidad era cristiana, era protestante. Imagínate. Y si peor, si tú abrías tu kiosco de periódicos el día del Señor, venía una turba y te lo cerraba. ¡Ay, qué extremistas! Parecen musulmanes, dirías. Ya pues, para que veas qué tan en poco nosotros lo tenemos. Porque yo lo puedo entender, porque estoy hablando de gente de hace 400 años, ¿no? Pero más o menos saca la cuenta qué tan en poco tú tienes el día del Señor. Como Calvino decía que tal vez tú puedes, tienes que estar con los santos y celebrar con ellos, porque si no, no te puedes ir a pescar después. Pero acá hay gente que no le importa, mejor se va a pescar nomás, de frente, desde lo que empieza el día. Las primicias de su vida es su familia. Y parece, pero es tu familia, dicen. ¿Pero quién tiene esa familia? Te vas a mandar al infierno a tu familia. No le predicas, le enseñas a no tomar en alto el día del Señor, porque si tú tienes tus hijos y tú te los llevas a pescar y no les enseñas a congregar, pues estás mandando al infierno, pues. O sea, no los quieres en realidad, te quieres a ti mismo y a tu holgazanería. Acuérdate que tú eres uno de los llamados, querido hermano, tú eres uno de los llamados. Y Dios te ama y quiere que estés con Él. Te está invitando y quiere que estés con Él. Ahora, otro punto es que todos los llamados para esta obligación tienen responsabilidades y beneficios. ¿No sabías que si tú eres uno de los llamados, tienes responsabilidades? Así que una de las responsabilidades que tienes, como ya vimos, es asistir a la iglesia, ¿no? Tienes que asistir a la iglesia. Otro es ayudar a preservar el Evangelio. Tú tienes, como miembro ordinario de la iglesia, la responsabilidad de proteger, preservar el Evangelio. Porque a Dios le maravilla, o sea, Dios, bueno, es una metáfora porque a Dios nada lo sorprende, pero a través del apóstol Pablo dice, ¿no? Me sorprendo que habiendo empezado bien, hayan terminado mal, ¿no? Cuando le escribe a los Gálatas y les habla de un evangelio anatema, ¿no? Porque los Gálatas habían empezado por la gracia y comenzaron a escuchar las voces de los judaizantes que les decían, no, para ser salvo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ser Cristo más esto, Cristo más esto. Comenzaban a juzgar a la gente, tú eres así, como los judíos de antes, ¿no? Y él les dice, me maravillo que tan pronto habéis abandonado la fe para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? ¿Por qué diferente? Porque el evangelio no es Cristo más obras, Cristo más liturgias, Cristo más costumbres, Cristo más tradiciones, es solo Cristo, sola fe. ¿Amén? Entonces, las iglesias locales requieren miembros que conozcan este evangelio, que lo conozcan y lo defiendan. Tú eres responsable de proteger, de discipular, de firmar la palabra a tus hijos, a los nuevos convertidos. Acuérdate de eso, tú que vas a hacer hoy día tu membresía, acuérdate de eso. Y si ya eres miembro, acuérdate de nuevo. Tú tienes una responsabilidad. No puedes decir, sí, estoy ahí en la vida cristiana, pero bueno, todavía no me veo evangelizando a nadie. No, yo te digo, no te veo ni en el cielo, entonces. Si tú no predicas el evangelio a otras personas, no estás evidenciando que has nacido de nuevo. Tenemos que buscar la manera de incluir a más de tus hermanos en esta tarea de evangelización. Si tú eres maduro, hazlo, hermano. Acá en la iglesia te lo digo, ¿no? Seamos afectuosos. Entendamos nuestro rol como familia. Otra de las demandas que tienes acá es que tienes que asistir a las reuniones de miembros. Esto ya es una cosa interna de la iglesia local. Si tú eres cristiano, tienes el deber de que cada vez que se convoque a una reunión de asamblea, tú asistas. Yo sé que hay iglesias que convocan reuniones de asamblea hasta para cambiar un foco. Y nosotros no hacemos eso. Pero cuando hagamos una reunión de asamblea, va a ser por algo muy importante y te ruego que vengas. Porque no lo hacemos por las puras. O sea, los temas que hacemos en las iglesias reformadas, no, hay temas que lo tratamos como el presbiterio nada más. Vamos a alquilar un local acá, que el foco, ¿no? Que la pintura, que en el nuevo local vamos a pintar la pared de negro como antes. Así detalles que siempre hacemos. Pero hay cosas que no podemos decidirlas solos. Tenemos que estar juntos todos. Entonces, si nosotros convocamos a una asamblea extraordinaria, tú que eres miembro activo, tienes que estar allí.
Sí o sí, amén. Como parte del cuerpo no puedes separarte de ese trabajo. Y otro de los requisitos es que tienes que sujetarte a tus líderes. Vamos a leer el texto de Hebreos capítulo 13, versos 7 y 17. A ver, vamos a leerlo. Dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Verso 7. Verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Somos un equipo, hermanos. Pastores, los diáconos, los líderes, todo el staff, todos están acá haciendo un trabajo excelente. Somos un equipo. Y todos somos un cuerpo. Nadie trabaja aislado, nadie trabaja para su propia gloria, es para la gloria de Dios. Primero, entonces, cuiden las vidas de tus pastores. Cuiden la vida de sus pastores, oren por nosotros, sean obedientes. Si ven que tu líder de grupo de comunión, un diácono, mi persona, te dicen algo, no es por molestarte, es porque hemos visto algo y te queremos ayudar. A veces hasta de repente no estamos seguros, por eso no te lo vamos a decir como una afirmación, sino que te vamos a preguntar, ¿no? ¿Pasa esto? Y tú dirás, ¿no? Sinceramente y delante del Señor, sí, no. ¿No? Para poder ayudarte. Ayúdanos, no nos hagas sufrir. Por eso acá dice que con alegría y no quejándose. No permitas que tus líderes se quejen. No nos hagas sufrir, porque es doloroso que la mano por una oveja rebelde, en serio. Y eso me ha pasado muchas veces. Ahora, si los ancianos que nos están enseñando no se sujetan a las escrituras, y en nuestro caso a nuestra confesión de fe, sí tienes por qué decirnos algo. Si yo te comienzo a predicar cosas de la prosperidad acá, o te digo una burrada teológica, puedes decirme: pastor, nuestra confesión de fe no dice eso. De repente te está volviendo ya, ¿no? Puedes decírmelo con toda confianza, con todo el amor del mundo, como nosotros te hemos hablado a ti también, ¿no? Estás en la libertad de hacerlo como miembro. Como miembro, el miembro tiene ese derecho de opinar en una iglesia. Me puedes decir: pastor, no te estás sujetando a las escrituras ni al contexto de la Biblia, y encima tampoco a la confesión la cual nosotros tenemos, que no se puede cambiar. Nosotros somos trinitarios, pastor. Usted está hablando una herejía unicitaria. No nos podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque el que determina la verdad es la confesión de fe, no soy yo como pastor o mis pastores. Y eso nos asegura que nuestra iglesia no se disuelva en 500 años. Amén. Entonces, tú eres responsable de la instrucción, del consejo de los pastores, y eres responsable también si menosprecias el trabajo semanal de tus líderes. Si tu líder de grupo de comunión ha preparado su tema y tú lo cancelas el mismo día, media hora antes de la reunión, porque te deprimiste, porque te duele el dedo. Hay circunstancias, y tú sabes, pero hay otras veces que sí haces eso, ¿no? O el domingo te quieres quedar dormido y no vienes. ¿Te parece honroso para tus pastores, para tus líderes, que ellos preparen su tema en oración y ayuno para que el Señor te hable a través de la palabra y tú no te importe? ¿Te parece justo? Pues no lo es. Entonces, es doloroso, hermanos, clamar por una oveja rebelde, en serio. O un terco que se daña a sí mismo. ¿Cuántas veces he tenido que decirme a mí mismo o a otras ovejas por tercos? Te lo dije, te lo había dicho como 30 veces, no me hiciste caso, pero la verdadera oveja, gracias a Dios, siempre regresa. Bueno, acá hay varios así, que saben, ¿no? Pero el Señor nos quiere a todos, ¿no? Nos quiere acá a todos y es bueno. Entonces, sé un miembro sabio y tendrás todos estos beneficios de bendición. Serás santificado, tendrás una familia donde echar raíces, crecer, madurar, servir, disfrutarás de la presencia de los santos. Por eso la iglesia, como dice un pastor de Lima que me gusta, no es para soportarla, no es para disfrutarla. Nosotros somos una familia
Yo disfruto de Cristo en medio de todos vosotros. Yo sé que ustedes también. Somos felices en Él, ¿no? Amén. Ya, esa felicidad tenemos que transmitirla. Transmítele tú esa felicidad a toda la membresía. Si tú eres miembro, irradia esa felicidad en Cristo. Yo sé que todos tenemos problemas, pero la palabra dice en el Salmo 16, tú me darás la senda de la vida, ¿ves? Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Y donde dos o más reunidos está Él. Entonces acá debería haber plenitud de gozo. Alégrate, adora con alegría, no cantes canciones, pareces un budista, no sé. Alégrate, gózate. Y bueno, para terminar, requisitos para ser miembros. Prepárense los miembros, los candidatos, que les voy a hacer un llamado ahorita. Hechos capítulo 2, verso 41. Que creas en el Evangelio. Si te has arrepentido de tus pecados, has visto delante de Dios que eres una persona condenada, pero Cristo te ha mostrado que Él es el Salvador y el Rey, y tú te has arrepentido y lo has aceptado como tu Rey y Salvador, no solo como tu Salvadora, también como tu Rey. Te sujetas al reinado de Cristo, y si es así, ese es un requisito. Segundo requisito, ya tienes que haberte bautizado. Si no te has bautizado, en julio, cuando estamos en un nuevo local, vamos a hacer un bautismo. Entonces, los que, dice Hechos 2:41, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Los miembros de la iglesia de hoy serán los miembros del cielo nuevo y de la tierra nueva, amigo, amiga, hermano, hermana. Si tú eres miembro de la iglesia, vas a ser miembro del cielo nuevo y de la tierra nueva. Amén. Ten eso en tu corazón siempre. Estás ahorita tomando decisiones para la eternidad. Entonces, en este cuerpo local te vamos a bendecir. Vamos a hacer un llamado ahora a los hermanos que van a recibir su foto. Los fotógrafos estén atentos.